Hola amigos, bienvenidos a otro sábado cultural que tengo el placer de ofrecerles con el ánimo de entretenerlos, despertar su curiosidad, revivir su memoria de temas que quizás han olvidado o presentarles algunos que quizás no conozcan tanto y todo esto sin ninguna pretensión académica ni mucho menos. ¿Quién soy yo para tener pretensiones de ese tipo, no? Así es que vamos a hablar ahora del descubrimiento de América y cómo se conecta eso con una era muy interesante en la historia de Europa, por lo menos. Pero antes de eso, les quiero recordar un par de cositas. Que empezó, en primer lugar, que mañana domingo, a la hora de almuerzo, hay flamenco en la Casa del Jamón. Es una excelente oportunidad de tener un panorama distinto, de almorzar rico, porque la Casa del Jamón es un restaurante, y al mismo tiempo de almorzar, ver un espectáculo, escuchar un espectáculo, sobre todo escuchar. Una música preciosa, el flamenco, y los conjuntos que participan son siempre de excelencia. Así que ya sabe, Casa del Jamón, Tendrín 171, al lado, cruzando Agustina, hay un estacionamiento subterráneo. Usted ha llegado sin ningún problema, ha dejado su vehículo. Ahí sale, camina unos pasos, entra a Tenderini y ya está casi encima de Casa del Jamón. Eso es una cosa. Es una oportunidad de tener un panorama, como lo llaman, un carrete, creo que lo llaman también, si son de noche, distinto. Y la otra cosa, amigos, les quiero recordar que está disponible una reedición chiquitita, una reimpresión más bien, de Debut y Despedida, de Insurrección y de varios otros libros míos en el villegas.cl/tienda. Estos libros están agrupados en distintos combos o combinations. Hay una que están todos los libros de la saga política de los últimos años en Chile, partiendo por Tsunami y terminando con Debut y Despedida, entre medio Insurrección y Revolución. Hay otros que abarcan algunos de esos libros y otros títulos que no tienen nada que ver, que son como por ejemplo momentos musicales en yo menor, y Envejezco Muérase, cosas como esas que son entretenidas, divertidas e informativas en muchos sentidos. Lo van a pasar bien leyendo esos libros, se los aseguro. Y están agrupados en de A3, de A4, de A2, puede comprar de A1, etcétera. El despacho, ya saben, es muy rápido, no hay ningún problema para hacer la compra ahí en el sitio. Y bueno, la razón por la cual voy a hacer un programa sobre esta época de descubrimiento, de las cuales Colón es por supuesto uno de los más importantes, es porque estamos en la fecha, el 12 de octubre de 1492, Rodrigo de Triana, si no me equivoco, encaramado en la punta del mástil de la Santa María, la Carabela, que era un tipo de barco. No tenía telescopio probablemente, así nomás hizo y dijo tierra, tierra, divisó tierra después de un largo viaje aventurado, peligroso, aguas desconocidas por el Atlántico hasta llegar a ver tierra. Eso fue un 12 de octubre de 1492. Imagínense la cantidad de años, más de medio milenio. La otra razón es más anecdótica y es que ayer me enteré o anteayer que los científicos que examinaron los restos óseos que están sepultados en la Catedral de Sevilla, efectivamente corresponden al cuerpo de Cristóbal Colón. ¿Cómo se descubrió? Bueno, analizando las estructuras de DNA de los huesos comparados con familiares, que siempre hay una relación en el DNA de los familiares, de hijos u otros familiares de Colón que eran ciertamente familiares de Colón, eso no cabía duda. Lo que cabía duda era si el cuerpo que estaba en Sevilla era el de él. Bueno, se confirmó que sí. Entonces, es interesante, además, y podríamos agregarlo como tercera razón, porque hoy en día vivimos en una época particularmente tonta, diría yo, donde la nueva generación, no solo la chilena, sino que la de otras partes que están imbuidas con los mismos, ¿cómo llamarlo? Principios, valores, perspectiva, les ha dado con derribar todo lo que sea propio del pasado histórico que no les parece bien, que no se ajusta, no entra en sintonía con los ideales, abro comillas también, que ellos tienen hoy en el año siglo XXI,
acerca de cómo deben ser las personas, incluyendo las de hace 5 siglos atrás, lo cual es la cosa más imbécil que he visto en mi vida. Y me acuerdo que hace un par de años, en medio del frenesí que había en Estados Unidos, unos jovencitos echaron abajo un monumento a Cristóbal Colón. Otros, no tan jovencitos, porque hay muchos viejos tontos también que se han sumado a estas ondas ideológicas, están en la de ver todo lo que tiene que ver con la conquista de América por España, y no solo por España, por Portugal, recordemos Brasil, y el norte de América, los ingleses, todo ese proceso de llegada de los europeos y su civilización a América fue un pecado mortal, y se ha endiosado y elevado más allá de lo que correspondería, de acuerdo a los hechos fríos de la historia, a las culturas o civilizaciones, que eran dos nomás, o tres, que había en América. Los demás pueblos no habían llegado a ese nivel cultural todavía. Entonces se ha beatificado, se ha canonizado el tipo de mundo que existía en 1491. Hay un libro que se lo he mostrado alguna vez sobre cómo era América en 1491 antes que llegara Colón. Bueno, eso es una soberana tontería en primer lugar. Uno no le puede dar lecciones a la historia, o sea, empezar a evaluar el comportamiento de gente que está convertida en ceniza hace 500 años. No se puede poner uno a juzgar cómo funciona la historia, ni ahora ni nunca. Uno puede juzgar lo que es juzgable en el presente, de acuerdo a las normas éticas del presente, a gente que vive en el presente y que tiene opciones. Cualquier otra cosa es caer simplemente en una tontería. No es primera vez que ocurre en la historia de nuestra raza humana. Han habido otros periodos en que también hubo una oleada ideológica, por ejemplo el cristianismo en un principio, las huestes más analfabetas del cristianismo, no todos los cristianos de la época, había gente culta, pero a finales del imperio, el siglo IV, V, la chusma que se había cristianizado, se gozaba intentando también destruir la historia de ellos, que era la historia del mundo, de la cultura que subsistía hasta ese momento. Entonces echaban abajo monumentos, templos, palacios, todo les parecía, digamos, que tenía que ser destruido porque no valía nada al lado de la nueva revelación divina. O sea, no es primera vez que la humanidad o una parte de ella cae en estos raptos de idiotez. No es difícil porque en general la mayor parte del género humano no es precisamente, digamos, no es precisamente en extremo inteligente o cultivada. La mayor parte del género humano, en cualquier época que uno mire, cualquier sociedad que uno estudie, la mayor parte de la población vive más o menos en un estado de domesticación nada más, bajo control. Y con mucha facilidad se convierten en bestias feroces. Lo hemos visto en nuestro país, lo hemos visto en todas partes. Usted rompe la ley, apaga la luz y el vecino que parecía una persona normal se convierte en una bestia feroz, en un saqueador, en un incendiario, en un vándalo. Y eso no excluye a los jóvenes que están en las universidades, para nada, porque son tan brutos como cualquier otro, solo que entraron a la universidad de algún modo. Hay carreras que se entran sin tener ninguna inteligencia especial, muchísimas, la mayoría de hecho. Bien, volvamos a la cuestión. Se mira entonces no como algo admirable la llegada de este hombre a América y todo lo que sucedió después, sino que como algo terrible que ojalá no hubiera sucedido. Recordemos que recientemente el señor López Obrador o su sucesora en el gobierno de México pretendían y pretenden todavía que España dé excusas por el comportamiento de Hernán Cortés y los que llegaron a México. En esa época no era México, era el imperio Inca, el imperio Azteca, perdón, y que piden perdón. Una cosa así de absurda, pero estamos en tiempos en que, típicos tiempos en que impera una nueva confesión, casi diríamos religiosa, una nueva propuesta, doctrina, y la gente, digamos, de poco nivel intelectual que ya simplifica y distorsiona aún más lo que podía ser esa doctrina, caen en comportamientos como estos. Quieren refundar el mundo, no solo su país, quieren refundar el mundo, quieren reconstruir la historia. Bueno, olvidémonos de ellos. El descubrimiento de América se produce en una época particularmente interesante
en que en Europa se estaba viviendo ya de antes de Colón, y por eso que llegó a existir Colón y tuvo las ambiciones que tuvo, llegó a existir Colón porque existía un periodo que un gran escritor cuyo libro les recomiendo, el señor Parry, llamó The Age of Reconnaissance, la era del descubrimiento, más que reconocimiento, del descubrimiento. Y como dice acá en la contraportada, en los 2 siglos que van entre 1450 y 1650, conquistadores, exploradores y piratas navegaron desde su nativa Europa a través del salvaje y no cartografiado océano hacia prohibidas de soledades. Esta fue la era en que la humanidad, de la era de la humanidad con las mayores aventuras, y eso es lo que examina, acá en la portada dice, una maravillosa historia de los europeos que entre 1450 y 1650 desbordaron su continente y viajaron a través de los océanos para negociar, saquear y habitar, residir el resto del mundo. Bueno, fue una época muy interesante. Estamos hablando del periodo que está mencionando él. Y dentro de esa época hay que ubicar a Cristóbal Colón. Antes de él, ya los portugueses, como ustedes saben, si se acuerdan de las clases de historia, los viejos, no sé si hay clases de historia hoy en día, los portugueses, un reino pequeñito dentro de la Europa del siglo XV, en vista de que el comercio con Oriente, especialmente con China, con la India, con todas esas, estaba monopolizado por ciudades como Génova y Venecia. O por último, el Mediterráneo, controlado hacía tiempo por los mismos venecianos, genoveses, por los españoles. Entonces, ellos buscaron por el otro lado, por el Atlántico, y empezaron a navegar. Empezaron a aventurarse un poco más allá de las costas. Piensen ustedes que hasta un poco antes de ese periodo, la navegación prácticamente se limitaba al Mediterráneo. O si en el Atlántico, pegado a las costas, se navegaba muy cerca de las costas, a la vista de la costa, porque no existían instrumentos para ubicarse de navegación. No existían todos los... No, desde luego no existían las cosas que tenemos ahora, ni siquiera existían, no estaba tan difundida la brújula, que ya existía, y todos los demás mecanismos o medios para ubicarse geográficamente en el mundo, que recién empezaba a entenderse que era un esferoide. No había cartografía ni manera de ubicarse en algún punto de este esferoide que es la Tierra. Entonces, ¿cómo se llevaba a cabo la navegación en mares interiores como el Mediterráneo? Por pura experiencia práctica y haciendo uso de lo que se llamaban los portolani. Los portolanis eran unos mapas que no eran realmente mapas, eran guías de orientación en que no se usaba una cartografía propiamente tal que determina la estructura de una zona del mundo entero, sino que era una orientación práctica con algunos mínimos elementos gráficos. Es como cuando usted orienta a una persona que quiere ubicar un negocio y entonces no sabe dónde ir y usted lo indica así, no le dice esto está en tal punto, tal meridiano paralelo con tantos grados, horas, minutos y segundos de posición en la cartografía mundial, sino que usted le dice camine por aquí, por esta cuadra, en la esquina, camine 20 pasos, luego vire a la izquierda y va a encontrarse con un letrero que dice tal cosa y frente a ese tipo de cosas prácticas en los portolanes. Entonces el marino que quería ir, pongamos, de Génova a Alejandría, en el norte de África, usaba un portolani que le decía, sale de tu puerto, por el tal o cual puerto. Estaban todos los puertos ahí metidos en los portolani. Ustedes pueden ver en Google, pueden encontrar unas representaciones de los portolani que se usaban. Entonces navega hasta que se vea a mano derecha en la costa tal o cual accidente geográfico y luego vira hacia allá apuntando a tal estrella o tal otro punto, cosas como esas, prácticas, sin
una cartografía real, los portolani. Entonces, imagínense ustedes, estos navegantes de portugueses no tenían portolani para el Atlántico, estaban empezando a moverse. Entonces, empezaron primero a tratar de navegar por la costa oeste de África, a la vista, si era posible, de la costa. Y a lo largo de los años, y aquí aparece la historia con los nombres de los navegantes y cómo fue el asunto, fueron avanzando más y más por la costa de África y eventualmente llegarían al extremo sur de África, ¿no es cierto? Y entrarían, por lo tanto, a otra zona del mundo, llegarían al mar de la India, eventualmente llegarían a las costas a China y de India, después de un largo proceso gradual de ir avanzando, 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 de ir descubriendo cómo navegar mejor, en qué partes dejarse llevar un poco por una corriente un poco más mar afuera, pero luego volver, porque eran barcos a vela y había que aprovechar los regímenes de viento, y los regímenes de viento tienen ciertas regularidades, hay un viento que está corriendo siempre de este a oeste o de oeste a este en determinadas épocas del año. Hay toda una ciencia en esa cuestión. Entonces existía esta idea y el motivo era obviamente pecuniario, el dinero, hacer negocio comercial. Antes de continuar con esta historia y llegar a Colón, que se cría y es uno de estos hombres aventureros que quieren hacerse ricos, descubriendo nuevas rutas comerciales, nuevos mercados. Antes de eso les voy a recordar, amigos, que este programa tiene una serie de auspiciadores, como todas las semanas, de productos que son todos ellos de utilidad diaria o alguna vez, siquiera alguna vez en su vida, son útiles. Por ejemplo, este es para todas las personas que tienen mascotas para todos los días, el suplemento Vito. Es un suplemento alimenticio que usted, al mezclarlo con una cucharadita basta, al alimento normal, a los pellets normales que usted le compra a sus gatos y a sus perros, ese alimento se convierte en un hiper, super, premium. Un alimento premium que va a tener a sus mascotas con mejor estado de salud, más contento y menos visitas al veterinario, que son bastante costosas, como usted sabe. Suplemento Vito se encuentra en vito.cl, el sitio de ellos, y en muchas mascoterías también tienen este suplemento. Continúo con el pintor Rodrigo Calderón Martínez, que ustedes ubican en las direcciones que ven a mi derecha, un pintor muy talentoso, que ofrece la posibilidad de hacer retratos familiares o de personas de su familia, de usted si quiere, regresando un poco a la época en que antes de la fotografía era así como la gente se eternizaba o inmortalizaba los retratos de familia, de todo el mundo se hacía retratos, todo el mundo que podía costearlo. Bueno, esto es una nueva posibilidad, ahora hay fotografías, pero la fotografía no tiene el mismo interés ni la misma fuerza que una pintura, ¿no? Donde el pintor ha hecho algo más que detectar la apariencia física de un rostro, sino que encuentra algo más en la expresión, la personalidad. Así que los que están interesados pueden contactarse con Rodrigo Calderón Martínez, gmail.com, o en Instagram, pintor Rodrigo Calderón Martínez. Ahí. Sigo con conversaciones numéricas, que ha sido muy exitoso estos cursillos que da para niños, con un número muy acotado de alumnos, 20 por ahí, para reforzar en matemática, o más bien dicho, diría yo, más que reforzar, porque eso suena a ser lo mismo que los otros, pero con más fuerza, digamos, él les cambia la mirada a los niños que tienen problemas con las matemáticas. Les hace ver el otro lado, el verdadero lado de las matemáticas, que no es en la computación. No es, me refiero a hacer cálculo, a usar determinados procedimientos numéricos que se llaman fórmulas. No, es pensar matemáticamente, remodelar, concebir cómo entender una cosa matemáticamente, y luego cuando uno tiene ya una idea, ir a los instrumentos matemáticos que pueden resolverle el asunto. O sea, todo cambia y el niño malo para las matemáticas se convierte en un niño bueno para las matemáticas, y eso le va a cambiar no solo sus resultados escolares, sino que su vida para adelante. Él también ofrece cursos de preparación para la prueba de selección universitaria y otros de programación para niños chicos, bien chicos, muy entretenidos. Los cabros se divierten mucho, se disciplinan, es salvaje. Realmente, acuérdense, lo he dicho aquí en millones de programas, la disciplina es lo más importante que hay que desarrollar. Sin disciplina, sin una manera
sistemática, perseverante de pensar o de hacer cualquier cosa, uno no llega a ninguna parte. Y termino este bloque con Urantiacos, que son unos creadores de software chilenos, muy buenos, muy talentosos, que están entregando soluciones a la medida para grandes organizaciones, cosa que hicieron con una gran universidad chilena. El procesamiento de datos es una cosa muy particular porque depende de qué tipo de datos cada organización usa. No es lo mismo una empresa que vende algo que una universidad, por ejemplo. Los datos son de otra naturaleza, se requiere un software específico y es exactamente lo que hace la gente de Urantiacos, fuera de diseñar el sitio web, de crear aplicaciones móviles para la gente que trabaja o que está integrada de algún modo a esa organización. Todo eso con Urantiacos, estimados amigos, pónganse en contacto ya. Fue una época entonces en que se abrían las perspectivas de Europa. La tecnología de la época era bastante pobre, pero se estaban desarrollando, por ejemplo, nuevos tipos de embarcaciones. Ustedes han oído hablar de las carabelas de Colón, la Santa María, la Pinta y la Niña. Bueno, la carabela era un tipo de embarcación que se había desarrollado muy recientemente, superior en sus capacidades marineras para mar abierto, que los que se usaban hasta ese entonces. En el Mediterráneo todavía se usaban y se seguirían usando por bastante tiempo las galeras. La galera es un barco que puede tener una vela, pero básicamente es movilizado con remo, ustedes saben. Pero su estructura es tal que no es muy marinero. Tiene baja la borda, poca quilla, es angosto. O sea, en mares un poco revueltos es un suicidio la galera. Entonces, no es que no hubieran tormentas en el Mediterráneo, pero justamente en la época de las tormentas en el Mediterráneo nadie navegaba casi. O sea, había una temporada de navegación. Entonces la carabela, que era un barco sin remo, totalmente con velamen solamente, era un barco superior desde el punto de vista marinero. Si ustedes ven una reproducción, hay millones de reproducciones fotográficas, qué sé yo, maquetas, eran chiquitísimos, pero eran mucho más marineros y en eso se embarcó Cristóbal Colón. Se habían desarrollado además nuevas concepciones acerca de la estructura del mundo. Ya por lo menos la gente con alguna cultura mental, con algún aprendizaje, con alguna profesión marinera, sabían que la Tierra no era plana, que el agua no se caía en el horizonte, sino que era un esferoide. Y de ahí que surgió la idea, que no fue solamente él, pero fue el que insistió con eso, que siendo la Tierra un esferoide, uno podía llegar a cierto punto haciendo el viaje en dos direcciones, para acá o para acá, dando la vuelta. Y entonces lo que quería Colón era encontrar otra ruta para llegar a las Indias, o sea, China, Japón, hacer comercio, hacer negocio. Y le trató de proponer eso a medio mundo y no encontraba, digamos, ningún sponsor hasta que los reyes católicos, Fernando e Isabel, dijeron, ok, aquí está la plata, aquí están los barquitos, contrate marineros, etcétera, y haga el viaje. Lo que Colón quería no era descubrir otro mundo, no tenía idea que había otro mundo, obviamente. Quería simplemente una ruta más eficiente, porque las rutas habituales eran complicadas, ya estaban copadas por otros competidores, estaba haciéndose más difícil comerciar con las Indias porque después de la caída de Constantinopla en 1453 había un mayor dominio de esta zona, de la zona oriental del Mediterráneo por los turcos. Entonces todo era mucho más caro. La idea era hacer comercio en mejores condiciones y entonces encontrar una ruta más conveniente. La ruta por el sur, bajando por la costa oeste de África, vean un mapa, después dar la vuelta y navegar por el océano Índico, si no me equivoco, luego el mar de la China, todo eso era largo. Entonces Colón pensaba que era más corto por el otro lado y dar la vuelta al mundo por el otro lado. Y se embarcó. Se embarcó buscando nuevas oportunidades comerciales. Y esto me permite a mí hacer un paréntesis en el sentido de que el comercio, que parece una actividad tan fenicia mucho y que la miran con desdén, especialmente los jóvenes de las nuevas generaciones que creen que las cosas caen del cielo, es una actividad que está motivada, si ustedes quieren, simplemente por un afán egoísta de lucrar, de ganar, de enriquecerse.
Pero primero hay otros elementos, especialmente en tiempos como esos, en que salir a explorar, a descubrir nuevas rutas, era bastante peligroso. Muchos de los exploradores de la época previa a Colón y posteriores a Colón, todos los que vinieron después del viaje, después del descubrimiento del Nuevo Mundo, todos los que vinieron a navegar, los Hernando de Magallanes, los conquistadores de México, los de Perú, todos esos, ven, muchos de ellos murieron. Los naufragios eran frecuentes. En el viaje de Magallanes, si no me equivoco, eran como 3 o 5 barcos y llegó uno con la mitad de la tripulación, las enfermedades, las tormentas. Entonces no había solamente un afán de enriquecerse, sino que había un afán de explorar en el sentido de la aventura. El sentimiento de aventura, de ir a conocer cosas nuevas, la curiosidad. Esos son factores también que no hay que descartar. Y además, en esto, como en todo, opera el hecho de que no importa cuál sea el motivo por el cual usted hace algo, lo que realmente importa es cuáles son los efectos o consecuencias de lo que usted hizo. Y las consecuencias y los efectos de lo que hizo Colón, que estaba simplemente buscando quizás su riqueza personal, fue el descubrimiento de un mundo nuevo y la llegada a América de la civilización europea. Usted puede, si quiere, evaluar esto, sobre todo si es de las generaciones nuevas, como algo horrible que pasó. Ojalá que hubieran seguido aquí, digamos, dando salto a poto pelado en la selva los indígenas porque no llegaron los europeos. Usted puede pensar como quiera, pero estarán todos de acuerdo en que la consecuencia fue inmensa, inmensa. Desde el punto de vista no solo de lo que pasó en América, sino que desde el punto de vista de lo que pasó en todo el mundo. Cómo se multiplicó el comercio. Con el multiplicarse el comercio se multiplica el desarrollo económico. El desarrollo económico multiplicó la riqueza multiplicó, hizo más fuertes los estados. Se incentivaron nuevas tecnologías. Obviamente que los arquitectos navales empezaron a construir barcos más eficientes. El tema de la cartografía se empezó a desarrollar. Los que viajaban a América después de Colón iban haciendo mapas de lo que veían, muy imperfectos, pero antes no había habido nada. Eso se llama progreso, le guste a uno o no, digamos, algunas de las consecuencias negativas, que las tuvo, como todo. Entonces, Colón pertenece a esa raza de hombres aventureros que buscaban lucrar, que estaban dispuestos a cualquier cosa, que eran valerosos, que afrontaban riesgos. O sea, una clase de hombres que ya es difícil encontrar en estos tiempos, la verdad, en los cuales impera en general un nivel de comodidad y por lo tanto un nivel de no arriesgarse para no perder lo que uno tiene, un afán de conservar su vida a cualquier precio, una, esa, ese sentimiento que se desarrolla de cuando hay más recursos, cuando uno vive mejor, uno no quiere arriesgar lo que tiene. Cuando es más pobre, como esos marineros que se reclutaron en las carabelas de Colón, como esa gente que no tenía muchos destinos, bueno, ellos arriesgaban. A ver si me hago rico ahora. A ver si encuentro algo entretenido. Ese temple depende de ciertas circunstancias históricas. Otras generan más bien un sentimiento acomodaticio de no arriesgar el popó, no mojarme el popó porque perdería lo que tengo. No, no me conviene, que lo hagan otros. Todos esos hombres, Colón, Rodrigo de Triana, Hernando Magallanes, Francisco Pizarro, Hernán Cortés, todos esos hombres que son vilipendiados ahora porque aplastaron a los pobres, indígenas, pueblos originarios, etcétera, eran hombres de gran valor, de gran coraje. Eh, los motivaba también, aunque fuera en un grado menor, el deseo de cristianizar a los bárbaros, a los nativos. Era un montón de factores que estaban en sus mentes. Nunca nadie o rara vez actúa motivado por una sola cosa. Generalmente es una mezcla de motivos. Algunos son más grandes que otros. Sin duda que el tema de enriquecerse era fundamental, pero no era el único. Colón siempre que creyó, a pesar de que hizo no un viaje, la gente cree que fue el viaje de descubrimiento, fueron 4. En algún momento incluso estuvo a cargo de gobernar una de las primeras colonias que se fundó en las islas que él llegó, en la República Dominicana, por ejemplo, o Santo Domingo. Eh, Él creyó que había descubierto, digamos, otra llegada a las Indias. Y para información de los que no lo saben,
no fueron muy gratos los días, no fue recibido Cristóbal Colón como un gran héroe, no le pusieron un monumento. En un momento dado lo arrestaron, lo sacaron del cargo que tenía, porque había sido muy tiránico con los nativos y efectivamente lo fue. Y luego sus familiares se iniciaron pleitos con la corona. Miren ustedes qué distinto es como parece un personaje en los libros de historia, como un gran personaje, con un monumento, y la realidad de un tipo que lo detienen, que se inician litigios legales porque no le han pagado lo que... una cosa bastante diferente. Y en general Europa se tomó mucho tiempo para ir asimilando el hecho que se había descubierto un nuevo mundo. Así lo llamaron ellos, el nuevo mundo, los sectores más educados que entendieron que era efectivamente un nuevo mundo. Las poblaciones comunes y corrientes ni siquiera se enteraron que se había llegado a América, que existía un nuevo mundo, que tampoco se llamaba América. Ese nombre se le puso después por otro de estos exploradores, Américo Vespucio. Vespucio o Vespuccio. De ahí viene América, por Américo. Se tomó mucho tiempo en que las consecuencias de esto fueran abarcando a toda Europa. Naturalmente empezaron a llegar rápidamente exploradores, pero eran una minoría. Estamos hablando de un puñado de hombres. Piensen ustedes el puñado que llegó a Perú, el puñado que llegó a Chile después desde el Perú acá, el puñado que llegó a México. Eran grupos pequeños, eran pequeñas aventuras, podríamos decir. Y eso fue creciendo con el tiempo, pero tomó mucho tiempo para que empezaran a llegar barcos y más barcos y más barcos, y se empezaran a asentar colonias, empezaran a llegar pobladores. Eso tomó siglos. Pero el efecto fue enorme, económico. Cuando finalmente España empezó a establecer el circuito del oro y la plata, los metales preciosos producidos en América, en Potosí, en otros yacimientos, en México, etcétera, ese oro y esa plata dinamizó enormemente no la economía española, sino que la economía del resto de Europa, especialmente de Inglaterra, el reino de la Unión, no se llama todavía el Reino Unido porque no se había unido todavía, que si yo no recuerdo mal, no, todavía no se había unido a Escocia, Inglaterra. Eh, Fueron enormes, pero tomó mucho tiempo, estimados amigos. Eh, y en ese proceso de entender que se había descubierto un nuevo mundo, cuando finalmente ya eso empezó a hacerse más conocido por más gente, que se había descubierto un nuevo mundo, se empezó a construir toda una fantasía respecto a cómo era este nuevo mundo. Los mapas eran muy imperfectos, por supuesto, y el conocimiento del público lego común y corriente era aún más. Entonces se crearon mitos acerca de los habitantes. En el momento dado los creían que eran unos gigantes, en otros que tenían cola poco menos. Hasta el siglo XVIII todavía existía el mito del buen salvaje. Jean-Jacques Rousseau, un filósofo suizo-francés podríamos decir, toda su teoría, o gran parte de su teoría, se basaba, sus teorías acerca, o sus visiones acerca de lo que es justo, lo que es bueno, lo que es correcto en la estructura de la sociedad, se basaba en la idea del buen salvaje. El buen salvaje era un nativo que no había sido contaminado por la civilización, era justo, era decente, era ético, moral. Y no era así, por supuesto que no. O sea, nunca ha existido un pueblo primitivo que haya sido más justo, más moral o más ético que los hombres que vinieron después, los hombres de la civilización, de los tiempos actuales. Eso es un mito que hace rato que los antropólogos que han estudiado las culturas primitivas lo desecharon como ridículo, absurdo. Nunca ha existido tal cosa. Eran menos destructivos, digamos, de su entorno porque tenían menos recursos técnicos simplemente, no porque fueran mejores personas. No eran algunos ambientalistas creen todavía, por ejemplo, algunos de estos jóvenes de la generación baldada, que tenían una mejor relación con el medio ambiente, que eran más sabios. Mentira, no tenían una mejor relación, no tenían ninguna, o muy poca porque no tenían los instrumentos. No tenían motosierra para romper, para echar abajo un bosque, no tenían una industria celulosa para querer echar abajo un bosque. No, eso no los convertía en más sabios, con una relación más natural, más
con la naturaleza. Eso es absurdo, eso es una visión completamente fantasiosa que luego ha sido eh, canonizada por escritores posteriores que han creado este mito, así como el mito del buen salvaje de Jean-Jacques Rousseau. Eh, Se hicieron muchos ideas. El gran mito que existía sobre todo, y que fue el que motivó a estos europeos que se empezaron a venir a América, era que aquí era cuestión de agacharse y recoger del suelo el oro. Que uno se hacía la América, de ahí viene esa expresión, hacerse la América. Ir a América y ser, no ya un pobre labriego, repleto de deuda, de pagos al dueño de la tierra, al Estado, al fisco, etcétera, sino que me voy a convertir en un gran señor rico. Y algunos se convirtieron en grandes señores ricos y otros no. Pero ese era el mito. Que había en toda clase de mitos, por ejemplo la geografía. Creían que toda América era un lugar como la selva, lujurioso, lleno de plantas, de animales. No tenían idea que había muchos sectores que son peladeros en América. Se crearon fabulosos mitos. Si ustedes ven en Google facsímiles de mapas del siglo XVI, se van a divertir porque están repletos los mapas, las cartografías, por supuesto, los perfiles de los continentes aparecen totalmente distorsionados. Hay unas partes que están en blanco, no se sabía nada de ello, no había llegado nadie ahí. En otras partes inventaban una criatura que nunca existieron. Se llenó de mitos. El tema de la exploración y lo que esto significó para el mundo, digamos, es un tema que está muy bien estudiado también en un libro que ya les mostré ayer, y que se lo muestro de nuevo porque viene a cuento, que es este. En algunos de sus capítulos está precisamente la cuestión de las exploraciones del siglo XVI. Ustedes pueden ir directamente ahí y encontrarse con cómo fue la cosa. Aquí hay algunos facsímiles de estos mapas primitivos, mapas incompletos. Llenos de... Miren, así se representaba en África, que era lo que mejor conocían. El libro es muy entretenido, de Felipe Fernández Armesto. Pero yo especialmente recomiendo este, que además, y aquí entra una anécdota personal, este fue el libro que yo compré, este libro de 1963, lo compré cabros chico, en la librería inglesa, me acuerdo. O sea, hice que mi mamá me lo comprara, porque había decidido que iba a aprender inglés. Mi base de inglés era la pobre base de inglés que tenía en el colegio. Y dije, voy a estudiar inglés agarrando un libro que me parezca interesante, que esté en inglés, y aunque sea yendo palabra por palabra, traduciendo todas las palabras, voy a aprender inglés. Así lo hice. Y entonces este libro, más un diccionario, más una libreta donde iba tomando nota, me detenía cada dos palabras, no la conocía, a revisar y anotar la traducción, y así lo hice. Una locura, en cierto sentido, totalmente loco, ya estaba en esa época. Pero aprendí inglés. Aprendí inglés. O sea, mi conocimiento de inglés ahora es bastante decente. Puedo escribir en inglés, leer en inglés, hablar en inglés. Y partió con este libro. Por eso que lo releí el año pasado. No, lo releí a principios de este año. Fíjense, lo encontré, se me había perdido. Y ahora lo leí tranquilo, sin necesidad de tanto diccionario, aunque de repente sí hay palabras técnicas relacionadas con la navegación que uno no conoce y tengo que consultar un diccionario. Pero además, más importante, capté mucho más de todo lo que había captado cabros chicos de esta época, The Age of Reconnaissance. Una época muy, pero muy, pero muy interesante, que se acabó porque se acabaron las tierras inexploradas, salvo el océano, como les decía, que todavía es una tierra que hay que explorarla, pero esa no va a poder ser explorada tan fácilmente, ¿no? Muy difícil eh, llegar a las profundidades del mar y ver qué se hace ahí, pues un medio, no podemos respirar, pues. Así que va a ser distinto. Y quién sabe si va a llegar un día, pero para eso faltará mucho tiempo todavía. Realmente falta mucho tiempo todavía, ¿no? No es cosa de mañana en que empecemos a realmente explorar nuestro sistema solar. Lo estamos explorando ahora con las sondas, tenemos sondas en Marte,
Los soviéticos en algún momento mandaron varias sondas, no sé por qué estaban tan interesados en Venus, para que hablamos de la Luna. Se han enviado sondas que han hecho órbitas alrededor de varios planetas. Hay algunas que ya salieron del sistema solar, la Voyager. Sí, eso es un inicio, pero va a llegar un día en que la exploración va a ser con gente. Va a llegar un día en que van a llegar a Marte los seres humanos y quizás antes de lo que uno cree, que en una de esas, no creo, alcanzo a verlo yo ya muy viejito, y va a ser otra época de exploración. Va a haber un momento en el futuro, ya estoy pensando en 100 años más, en que los hombres, la humanidad va a entrar en una Age of Reconnaissance del sistema solar y vamos a ir personalmente los seres humanos en nuestras naves espaciales a Júpiter. Bueno, ahí no se puede aterrizar porque es un planeta gaseoso, no hay donde, uno se hunde nomás, digamos. Pero vamos a ir a Marte a vivir, a estar ahí, vamos a fundar colonias, vamos a ir quizás a alguna de las lunas de estos grandes planetas gaseosos, vamos a ir a Titán quizás, vamos a ir a Plutón, que ya no es un planeta, pero es un planetoide, por lo menos de roca. Y quizás va a llegar un día más adelante, 1000 años más, en que el The Age of Reconnaissance va a ser cuando salgamos del sistema solar, si es que podemos salir, si tenemos las tecnologías para ir a exoplanetas, como a estos exoplanetas que están ubicados, que orbitan alrededor de una estrella que se llama TRAPPIST, que tiene, ¿cuántos son? 4 o 6 exoplanetas que podrían tener vida, porque están en la posición justa para tener vida en su órbita. Va a llegar una Age of Reconnaissance, y si nos remontamos a un futuro ya más lejano, al estilo de esos futuros que describía en sus novelas Isaac Asimov, la Age of Reconnaissance va a ser el reconocimiento, no sé si será posible, si habrán tecnologías para eso, para explorar no solamente algunos pocos planetas que están más allá en nuestro sistema, sino que para explorar la Vía Láctea, quién sabe. Lo veo difícil, pero quién sabe. Se supone que tenemos problemas por los límites de la velocidad, ¿no? La velocidad de la luz sería la máxima posible, jamás podemos llegar a ella siquiera porque nos dejamos de ser un objeto físico que va en una nave y nos convertimos en energía. Pero quién sabe si se puede descubrir otra forma de superar las distancias. Pero con lo menos lo del sistema solar lo doy cantado, que ya iniciamos The Age of Reconnaissance del sistema solar. Estamos recién en los primeros balbuceos. Va a venir una época que nuestros nietos o bisnietos van a ver. O tataranietos. O tataranietos. Y para conocer el temple de los hombres que van a viajar por ese océano más inmenso, inmensamente inmenso que es el espacio, el tipo de hombres que van a viajar, el tipo de mujeres que van a viajar, aquí van a estar, amigos. Aquí van a estar. Como los hombres de la época de Colón, van a estar viajando por los motivos más específicos, algunos porque están aburridos, otros porque quieren ser famosos. Nadie va a ser por el desarrollo de la ciencia propiamente tal, salvo algunos. Pero de esos motivos personales, individuales, si ustedes quieren hasta pequeños, va a emerger, quién sabe qué, cosas de gigantesca importancia para la historia de la humanidad, como pasó con The Age of Reconnaissance y este Cristóbal Colón, que creyó haber encontrado otra ruta a las Indias, lo que encontró fue otro mundo. Amigos, eso sería todo por hoy. No sería todo por hoy. Me estaba olvidando una cosita muy importante. Contarles de Chile Tributa, y no solamente eso, sino que había otro libro que les quería mostrar, que se me estaba quedando escondido. Chiletributa.com se encarga de hacer todo el tema tributario de su empresa, todo. La empresa, o sea, la corporación misma, la gente que trabaja ahí, todo, estimados amigos, con chiletributa.com, para que usted no tenga problemas, para que no pase malos ratos con el servicio de impuestos internos. Continúo con Oxibiota, ya saben, este producto que se mezcla con agua y se convierte en un caldo de bacterias que destruyen completamente la raíz de los malos olores, porque destruyen a las bacterias que producen la descomposición, que producen los malos olores en el desagüe de la cocina, en el vertedero de la tina de baño, todas esas partes donde pueden salir malos olores porque se junta sustancia orgánica. Oxibiota. Continúo con el arquitecto Diego Sándor, que los está esperando para hacerles la casa de sus sueños con unos diseños interiores que nadie más hace en este país. Créanme, se los doy garantizado, conozco lo que hace.
en la región de los lagos. Si usted tiene una casa que ya está ahí, no quiere construir, sino que quiere remodelar, está a su disposición este hombre, Diego Sándor, que lo ubican en Arquitecto Diego Sándor. Ahí está la dirección. Trade-in, una empresa que le trae a usted, a su empresa, desde el exterior, las mercancías que usted necesita o los insumos que necesita en los mejores precios y las mejores condiciones. Ellos escanean a todos los proveedores habido y por haber para lo que usted quiere, ven cuáles son los mejores productos, lo que están mejor hechos, cuáles son los mejores precios y se lo ponen en la puerta de su oficina o de su fábrica. Trade-in. No olvidéis higenaproducciones.com para los que quieren aprender un instrumento online, que es lo más cómodo que hay y lo más fuerte como aprendizaje online. Uno está solito, sin distracciones. Las clases son fantásticas, de piano, guitarra, flauta, un montón de instrumentos. Y si usted quiere saber cómo es la cuestión, cómo funciona ese curso, le dan una clase demo gratuita, completa. higenaproducciones.com. Y no olvide, amigos, si usted tiene un problema legal penal, que son los más complicados, González y compañía. Abogados penalistas muy acreditados, bastante célebres en la plaza porque han ganado una serie de temas bien complicados el último fue con un político importante. No es el que usted está pensando, otro que ganó el tema. Ya, amigos, me estoy yendo. Mañana no sé qué voy a ofrecerles, día domingo, pero como de costumbre buscaré lo que sea más entretenido para ustedes. No olviden buscar este libro, amigos. Tiene otros libros relacionados con las exploraciones, con el Imperio Español. Este historiador Parry, que es poco conocido, se especializó bastante. Este libro venía lleno. Aquí hay algunos ejemplos de esto que les mencioné yo, de los portolanis, que son, como digo, esas guías. Aquí ven una, espero que se note bien. Son un montón de líneas nomás. Vaya por aquí, vaya por allá. No eran mapas propiamente tal. Eran, bueno, eso, portolani. Bien, amigos, sería todo por hoy. Nos estamos viendo mañana domingo. Espero no me dejen botado. Chao.